están? Bienvenidos a esta clase que estamos teniendo de llamados para su propósito, iniciándonos a la guerra espiritual. La clase pasada estuvimos hablando acerca de una puerta que nos permite la entrada a este mundo natural. ¿Lo recordás? Sí, esa puerta llamada nacimiento, la cual nosotros venimos a este mundo y cuando llegamos aquí al planeta Tierra nos encontramos en que todo el mundo está bajo un poder maligno. Eso estuvimos viendo la clase anterior. En esta clase vamos a hablar acerca de otra puerta que nos permite la entrada no a un mundo terrenal, sino a un mundo espiritual. Y esa puerta nos conecta directamente con el reino de los cielos. Con el reino de los cielos. En esta puerta nosotros comenzamos a entrar, comenzamos a ver y a discernir un mundo espiritual que antes no podíamos hacerlo. Por eso vamos a ver esta puerta, cómo se llama y qué nos enseña la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8, encontramos la historia de un hombre llamado Nicodemo. Este hombre, dice la palabra, que se llamaba Nicodemo, era principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le vuelve a decir: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Jesús estaba hablando a Nicodemo acerca de este nacimiento, no le estaba hablando de un nacimiento físico, humano, que es por voluntad de carne y de sangre, sino es un nacimiento espiritual, un nacimiento que nosotros lo llamamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros le dejamos entrar a nuestras vidas, se produce un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo en nuestra vida. Y ya no solamente que tenemos un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, sino que por medio de esa entrada podemos entrar y conectarnos a un reino, al reino de Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, no vas a poder ver, pero tampoco no vas a poder entrar al reino de Dios. Porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Ahora vos y yo tuvimos ese segundo nacimiento. Vos y yo conocimos a Cristo, le dejamos entrar un día en nuestra vida y desde ese momento nosotros nacimos de nuevo y nacimos a una vida del espíritu. Por eso en San Juan capítulo 1, versículo 13, dice en el versículo 12, que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Este nacimiento fue dado por Dios. Desde ese momento nosotros estamos en este mundo, pero tenemos que vivir, por eso no sé si recordás esa palabra que dice que nosotros no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Te acordás cuando Jesús ora por sus discípulos y les dice, están en el mundo, pero no son del mundo? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo referencia? Y estaba diciendo que son de un mundo espiritual, de un reino. No son de este mundo terrenal, de este sistema. Vos y yo ahora pertenecemos a un reino, el reino de Dios. Por eso en 1 Corintios, si vos me acompañas con la lectura, vos vas a ver que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Ahora, si hay algo, o alguien, mejor dicho, que nos permite entender el reino de Dios, si hay alguien que nos permite entender y discernir el mundo también terrenal, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros fuimos nacidos, renacidos para una esperanza viva, dice la palabra. Y esa esperanza es la que nos permite a nosotros vivir en este mundo. Sí, es este Espíritu Santo el que nos ayuda a vivir en este mundo, pero con el diseño del reino de los cielos. Por eso, una vez que nosotros entramos a esta vida del Espíritu, pasamos por esta segunda puerta llamada nacimiento, nuevo nacimiento, y empezamos a entrar en el reino de Dios, comenzamos a entender y a comprender para qué fuimos llamados. Antes no lo podíamos hacer, porque antes no teníamos al Espíritu Santo, y por eso nos pasa como el hombre que declara en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. No podíamos entender, era locura para nosotros, porque éramos naturales. Pero una vez que entramos y pasamos por esta puerta llamada nacimiento espiritual, empezamos a entender la vida de Dios, el propósito de Dios, el diseño de Dios. Y es por eso que nosotros ahora vivimos no conforme a los deseos de este mundo, a las leyes de este mundo, sino conforme al diseño de Dios y al propósito de Dios. En Santiago 1, versículo 18, nosotros podemos ver que nacemos, si vos me acompañás, yo te lo leo. Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea que vos y yo nacimos en Cristo Jesús por voluntad de Dios, por deseo de Dios, por llamado de Dios. Ahora, nosotros portamos un llamado, portamos una asignación. Dentro nuestro hay todo un ADN que fue regenerado, todo un ADN que fue transformado dentro nuestro. Sí, porque si tenemos que hacerlo gráficamente, antes nosotros, nuestra naturaleza era una naturaleza caída. Pero una vez que entró Cristo en nuestro corazón, cambió toda nuestra naturaleza. Y esta naturaleza caída
se convirtió en una naturaleza divina. ¿Por qué digo esto? Porque vos vas a ver en Segunda de Pedro, si vos me acompañas, en Segunda de Pedro, capítulo 1, dice que en el versículo 4, que por medio de los cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de una naturaleza divina. Sí, vos y yo desde el momento que nacimos de nuevo, desde el momento en que conocimos a Cristo en nuestro corazón, le dejamos entrar, Él transformó nuestra vida, transformó nuestra naturaleza caída en una naturaleza divina. Y por medio de esa naturaleza, nosotros poder participar de las preciosas y grandísimas promesas que Él nos ha dado. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que ahora nosotros somos un linaje escogido. Somos de un real sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo nosotros no habíamos alcanzado la misericordia, pero ahora las hemos alcanzado. Y es por eso que ahora vos y yo podemos participar de la vida del Espíritu. Podemos participar de la herencia que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por este nuevo nacimiento, por esta vida del Espíritu que tenemos ahora en Cristo Jesús. Por eso ahora tu vida fue transformada, tu naturaleza ha sido cambiada, ahora tu naturaleza es divina, ahora tu naturaleza es celestial. Por eso vos estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso vos ahora podés participar con autoridad de su gobierno, porque Él te lo comparte a vos, me lo comparte a mí. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, porque ahora podemos ver, entrar y entender al reino de Dios. Nicodemo no entendía, y eso que era maestro de la ley, maestro de la palabra, pero él no entendía, no se le había discernido o no se le había revelado lo que era la vida del Espíritu. Por eso puede ser que a vos también te esté pasando lo mismo. Quizás tengas muchos años de vida cristiana, te sepas la palabra como Nicodemo, entendas las historias bíblicas, te las sepas como Nicodemo, pero no entiendas lo que es nacer en el Espíritu. No entiendas lo que es vivir en el Espíritu. ¿Vos te acordás que la palabra te dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne? Porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu y los del Espíritu se levantan en contra de la carne. Y quizás a vos te pase, ¿no? De que seas hijo de Dios, hija de Dios, y entiendas que tenés un llamado de parte de Dios, pero todavía no entiendes lo que es y lo que implica ese llamado. Por eso estas clases las vamos a dedicar a aprender y a romper estructuras, a romper barreras que nos han impedido funcionar en el Espíritu. Desde el momento que vos naciste de nuevo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahora sos propiedad de Dios.
Y como te decía recién, ahora tu naturaleza es divina, porque ahora sos hija de Dios. Tu naturaleza caída fue ahora quitada y Dios te ha puesto una naturaleza divina por medio de Cristo. Por eso ahora tu linaje es escogido y por eso ahora vos sos participante de un reino. Por eso dice acá que es un real sacerdocio, porque no es cualquier sacerdocio, es de la realeza. Vos y yo participamos de un sacerdocio real, de un reino. Nosotros no servimos a Dios, servimos al que está sentado en el trono, que tiene un reino, y es un reino poderosísimo, y este reino es al que vos le servís y es al que vos fuiste llamada. Por eso tenemos que ser entendidos de nuestra posición en Cristo. Debemos ser entendidos de lo que nos llamó Dios. Dios no solamente te vino a salvar del infierno, sino que portó en vos un llamado, una asignación para este tiempo, para el tiempo en el que estás viviendo. Y ese llamado está empoderado con todo lo que Dios ha depositado en tu vida para que funciones a la perfección aquí en la tierra. El problema es que el enemigo dañó el diseño. El enemigo se encargó de distorsionar el diseño para que no funcione en su perfección. Pero Cristo dijo, yo he venido para que vos tengas vida y vida en abundancia. La vida del Espíritu se quiere manifestar en vos. Sí, se quiere manifestar en vos. Y nosotros no vamos a funcionar nunca en su totalidad hasta que no empecemos a dejar al Espíritu Santo manifestarse en nuestra vida. Hasta que Él no empiece a ser real en nosotros, no dejaremos de que el llamado de Dios pueda funcionar en su totalidad. Por eso Nicodemo quería entender por qué esas señales le acompañaban a él. Quería saber, porque eso solamente lo podía hacer una persona que portara algo especial, algo sobrenatural. Nosotros como hijos de Dios, como coherederos de una gracia, se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella manifestemos nuestra naturaleza divina. Vos y yo portamos una naturaleza sobrenatural, una naturaleza que este mundo, que tu vecino, tu vecina quizás no la pueda portar porque no nació de nuevo, porque es natural y no discierne las cosas del Espíritu. Por eso vos y yo, que hemos nacido de nuevo y que entramos en el reino de Dios, podemos discernir las cosas, podemos entender los tiempos, podemos discernir los acontecimientos, porque portamos dentro nuestro una naturaleza superior. Por eso, como hijos de Dios, muchas veces deberíamos estar a la palabra, arriba y no debajo. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza, por nuestra naturaleza divina. Somos de un real sacerdocio. Deberíamos estar funcionando como la realeza, pero estamos funcionando muchas veces como mendigos, como miserables. Entonces, lo que Dios quiere hacer en este tiempo es restaurar el diseño para que pueda funcionar en el Espíritu. Nosotros creemos que entender la palabra se puede entender sin el Espíritu. No, no se puede. La podés estudiar, podés sacar notas, pero cuando está direccionada por el Espíritu,
es cuando produce cambios. Porque el Espíritu Santo produce cambio, produce transformación. Es un espíritu de vida. La persona que porta el Espíritu Santo, cuando entiende la palabra de Dios, no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque es un espíritu de vida y donde hay vida hay crecimiento, hay progreso. Por eso un hijo de Dios no puede estancarse, no puede ser el mar muerto. ¿Por qué? Porque hay vida del espíritu en él. Por eso Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, que salten para vida eterna. Tenés dentro tuyo al Espíritu de Dios, a ese Espíritu que se sopló en Adán y Eva para darles vida, a ese Espíritu que fue impartido en los apóstoles. Ese Espíritu tenemos. Y es imposible que no podamos funcionar aquí en la tierra, no podamos avanzar, no podamos progresar en el reino de Dios, porque el diseño está distorsionado, el diseño no entiende el llamado, la función. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser entendidos para qué fuimos llamados, qué portamos dentro nuestro. No solamente se puede entender, sino también manifestar, porque dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se encuentran dormidos, desentendidos. Por eso, como hijos de Dios, la palabra dice que donde pisa un hijo de Dios con su pie, dice que todas las cosas son de él, ese lugar es de él. La tierra responde al hijo de Dios, pero un hijo de Dios entendido. Por eso hay cosas que a algunos pareciera que le funcionan y hay cosas que a otros le parece que no le funcionan. Y escucharon la misma palabra, escucharon la misma persona, pero a unos le funciona y a otros no le funciona la palabra. ¿Cuál es el problema? Es que no le dan lugar al Espíritu Santo. Se vuelven tan teólogos de la palabra, se vuelven tan estudiosos de la palabra que olvidan al Espíritu Santo, que olvidan para qué Dios lo mandó al Espíritu Santo. Y juiciosos del mover de Dios y quieren saber por qué se caen y quieren saber por qué los demonios, quieren saber nomás, pero no quieren entrar al reino de Dios y entrar y tomar lo que les hace falta. Hay muchos que se quedan en la puerta, que entran a esta vida nueva y se quedan en la puerta y no entran al reino, no entran a tomar sus bendiciones, no entran a tomar su herencia, no entran a tomar poder, no entran a tomar sabiduría, se quedan en la puerta esperando que alguien les acerque algo. Con esa mentalidad nunca se puede gobernar. Con esa mentalidad de pobre de mí, no es gobierno. No entendiste para el que fuiste llamado. Por eso, si vos entraste a esta vida del Espíritu, si vos entraste y naciste de nuevo, quiero que sepas que sos una hija de Dios, sos un hijo de Dios, que dentro tuyo mora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y se quiere manifestar, y quiere manifestarse en tu llamado. Quiere manifestarse en tu llamado para que cumplas aquí en la tierra con tu asignación y seas efectivo para el reino. Por eso el apóstol Pablo decía, somos ministros de un nuevo pacto, pero somos ministros competentes, porque el Espíritu de Dios nos hace competentes. No los hacía el Espíritu Santo inoperantes,
ineficaces, los hacía 100% eficaces en la obra del reino. Y esto no quiere decir que el apóstol Pablo no tenía sufrimiento, no tenía angustia, sí que las tenía. Pero siempre el apóstol Pablo terminaba diciendo, yo soy más que vencedor en todas las cosas. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo mismo que hizo con el apóstol Pablo, lo que hizo con Pedro, lo que hizo con Juan, lo que hizo con grandes hombres y mujeres de Dios, que no se conformaron, sino que dijeron, voy a entrar a esta vida del Espíritu, y voy a entrar y voy a ir por todo lo que Dios me prometió, por todo lo que declara la palabra, todas esas promesas de Dios, si son para mí, yo entro a este reino, yo entro y tomo cada una de esas promesas, cada una de esas cosas que Dios dijo que son para mí, yo entro, las tomo ahora. No te quedes en la puerta, entra. No te quedes en la puerta esperando que alguien te dé algo. Entra al reino de los cielos. Entra, sos hijo de Dios. ¿Qué te hace falta? Inteligencia, sabiduría para moverte en este tiempo. Entra al reino y pedí. Toma lo que te pertenece. ¿Qué te hace falta en este tiempo? Poder, autoridad. Entra, es tu herencia, tómala. Hay muchos hijos de Dios que entran a esta vida nueva en Cristo Jesús, pero se quedan en la puerta, se quedan esperando y esperando y esperando. Y son cristianos, hijos de Dios, sin poder, sin autoridad, sin sabiduría, sin inteligencia, porque siempre se quedaron en la puerta. Yo te animo a que entres a esta vida del Espíritu, que entres en fe, que entres por medio de la oración. Entra, pedí que se te va a dar, pedí sabiduría, pedí poder, porque a vos te hace falta también el poder. El poder no solamente lo usan los líderes, los pastores, el poder lo necesitas vos todos los días para ir a trabajar, para criar a tus hijos. Necesitas sabiduría, inteligencia, todos los días lo necesitamos. También necesitamos recursos. En el cielo está lleno de provisión para los hijos de Dios. El problema es que los hijos de Dios se quedan en la puerta esperando y no pasan a recibir más. Para cumplir nuestra asignación necesitamos todo lo que Dios nos prometió. Y necesitamos entrar y tomar. Si te quedas en la puerta, nunca vas a saber si funciona o no funciona. Nunca vas a saber si te quedas en la puerta, si podrías progresar o no. Si te quedas en la puerta, quizás nunca sepas que tenías poder para sanar, para ayudar, para ministrar. No te quedes en la puerta. ¿Entraste a esta vida nueva? Pasa y seguí entrando. Así como hacemos muchas veces cuando entramos a un supermercado. No nos quedamos en la puerta del súper, ¿verdad? Entramos y nos vamos para allá, nos vamos para acá, nos vamos para todos lados. Así entra al reino de Dios. Entra, busca. Que todo lo que te hace falta está allí en Cristo Jesús. Él te lo va a dar. Para cumplir el llamado y la asignación que Dios nos ha dado, necesitamos ser entendidos. Necesitamos ser entendidos de lo que Dios nos ha dejado y de lo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Necesitas entender tu posición en Cristo. Necesitas entender quién sos en Cristo. Necesitas entender y comprender
de que si sos una hija de Dios, sos heredera de una herencia espiritual que la próxima clase vamos a estar viendo. ¿Cuál es mi herencia? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Cuál es mi herencia? Entonces vamos a estar viendo el martes que viene o miércoles que viene esta herencia, la herencia de los hijos de Dios, para que ya no te quedes en la puerta esperando, sino que entres en busca de tu herencia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la clase número 4 de llamado y propósito. Bendiciones.